Gracias. Ahora está conectando. Que suene el sonido. El aire, haciendo un poquito de ruido. CISA Pons administra sus puntos de venta integrados con su back office. Muy buenas tardes, hermanos, a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales
Desde la parroquia de San Pío X les hacemos llegar a nuestros hermanos menores capuchinos el saludo cordial de paz y bien, invitándolos esta tarde, miércoles santo, a hacer nuestra reflexión. Entonces comienzo precisamente con el periódico de hoy, en la página de los editoriales, en el editorial principal, lo titula Aislados en oración. Los días santos serán con templos vacíos, realidad dolorosa para muchos, pero que tiene también un significado profundo y poderoso. Ese es como el título, y dentro del texto dice, por motivos extraordinarios, está hablando un seglar que escribe el editorial, por motivos extraordinarios esta cuaresma ha sido de privaciones, ayunos y reflexión, rasgos que otros la marcaban junto a la Semana Santa. Sacerdotes, obispos y en especial el Papa Francisco han insistido en la invitación a ver este acontecimiento no como un castigo de un Dios vengador, sino como una oportunidad que éste brinda para hacer el silencio y por esta vía redescubrir e interiorizar el hecho de que no estamos solos. Enfrentar así la verdad de que, como lo expresó el pontífice, el Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi de hace unos días, navegamos todos sin excepción en la misma barca. Entonces tenemos el periódico que nos pone en sintonía de lo que quisiera que todos ustedes allá en su casa viviéramos en este rato de reflexión a través de algunos comentarios. Y comienzo invocando al Señor con un himno que esta mañana rezábamos los frailes y toda la iglesia ha rezado en la oración llamada de laudes. Entonces lo voy a leer y después lo repito un poquito más despacio, invitándolos a que nos centremos todos en oración. Se trata de reflexionar, de pensar, dedicar este momento a Dios y a nuestras almas, a nuestro espíritu. En tus manos, Señor, pongo mi vida con todas sus angustias y dolores. Que en ti florezcan frescos mis amores y que haya apoyo en ti mi fe caída. Quiero ser como cera derretida, que modelen tus dedos creadores y morar para siempre sin temores de tu costado. Vivir tu muerte y tus dolores grandes, disfrutar tus delicias verdaderas y seguir el camino por donde andes. Dame, Señor, huir de mis quimeras. Dame, Señor, que quiera lo que mandes para poder querer lo que tú quieras. Amén. Entonces, los invito a que reflexionemos, pensemos en lo que este himno nos está diciendo al interior de nuestro corazón y que lo convirtamos, ustedes allá en sus casas, en oración y en relación con Dios. Esto se trata de este rato que vamos a estar en relación con Dios. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Primera gran afirmación. Poner en manos de Dios nuestra vida, con sus angustias y dolores. Y aquí hay que añadir con las alegrías, con los hijos, con el trabajo, con la enfermedad. Que en ti florezcan frescos mis amores y que halle apoyo en ti mi fe caída. La fe es el fundamento para podernos encontrar con el Señor. Quiero ser como cera derretida, que modelen tus dedos creadores. La cera blanda que se puede moldear, o diríamos también como el barro que el alfarero
va moldeando. Entonces esa debe ser nuestra actitud ante Dios, sobre todo en estos días que nos ha regalado el poder estar quieticos, encerrados en casa. Que Él modele con sus dedos creadores mi vida y morar para siempre sin temores, sin miedos, en tu costado, en la sangrienta herida. Qué bueno meternos en el corazón de Jesús, meternos en esas heridas de ese Cristo llagado, crucificado en la cruz. Vivir tu muerte es lo que nos interesa en estos días. Meditar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vivir tu muerte y tus dolores grandes. Disfrutar tus delicias verdaderas y seguir el camino por donde andas. Esa es la meta del cristiano. Caminar el camino de Jesús. Vivir según Jesús. Pensar según Jesús. Hablar y relacionarme con el otro según Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Dame, Señor, huir de mis quimeras, de mis pensamientos vanos, de mis ambiciones terrenas. Dame, Señor, que quiera lo que mandes, siempre la voluntad de Dios. Fue lo que Jesús siempre estuvo preocupado durante toda su vida, hacer la voluntad del Padre. Dame, Señor, que quiera lo que mandes, para poder querer lo que tú quieras. Amén. Entonces, con este bello pensamiento que nos da este himno de laudes, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos trae hoy la liturgia de la misa en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50. Recordemos que Isaías tiene 4 cánticos, son célebres, lo recalcan y lo marcan los biblistas como los cánticos a Cristo sufriente. Entonces, hoy dice así la palabra: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos la palabra. El Señor Dios me abrió el oído, no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que arrancaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Mis queridos hermanos que están allá escuchando en sus casas, en el libro del profeta Isaías, los biblistas, los exegetas que estudian la Biblia, han encontrado 4 partes similares, muy parecidas, que las han denominado técnicamente cantos al siervo de Yahvé. Y al decir siervo de Yahvé, la comunidad cristiana siempre ha visto a Jesús como ese personaje denominado el siervo. Recordemos que Isaías vivió unos 6 siglos antes de Cristo. Es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El Viernes Santo leeremos el 4º de estos cánticos. El lunes hemos leído el primero, ayer leímos el segundo, hoy hemos escuchado el tercero. El más hermoso lo escucharemos el
Viernes Santo. La misión que le encomienda Dios a su siervo es saber decir una palabra de aliento al abatido. Y qué bien supo Jesús consolar al abatido, al triste, al enfermo. Por eso decía, vengan a mí todos los que sufren, que yo los consolaré. Qué palabras tan bellas para estos días en que estamos sufriendo esta crisis de la pandemia y del virus. En esta Semana Santa, Jesús nos quiere consolar, quiere decirnos una palabra. Permitamos, hermanos, que Jesús nos hable, que entre allá a sus casas, que entre a sus corazones y nos mire como miró a Pedro y a Judas. Pero para poder escuchar esa voz de Dios, debo tener abierto el oído. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Debemos pedirle a Dios que nos espabile el oído, que nos abra el oído del corazón, del interior, del espíritu, para poder escuchar la voz de Dios. Jesús solía decir esta frase muy dura: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esa la repetimos los sacerdotes cuando estamos predicando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, en este momento, a través de estos medios, el Señor nos permite escuchar la voz de Dios. Muy probablemente todos los que escuchaban a Jesús tenían oídos físicos, orejas. Todos percibían lo que Jesús hablaba, pero no a todos llegaba al corazón su palabra. Por eso es importantísimo pedirle al Señor que nos espabile, nos abra el oído y nos abra los ojos para poder oír y ver a Jesús. Si tenemos pues ojos y oídos abiertos, vamos a entender y a contemplar a un Jesús sufriente. Dice Isaías, hablando de Jesús: ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Y miramos y recordemos las imágenes de la flagelación de Jesús. Ofrecí las mejillas a los que me arrancaban la barba. No tapé mi rostro a los insultos y salivazos. Esto, mis amados hermanos que me están escuchando allá en sus casas, si conectamos en la fe con la palabra de Dios, entonces descubriremos la grandeza de Jesús. Y mucho más enternecedor si lo aplicamos a nuestra vida personal. No responder a insultos y salivazos, a críticas y murmuraciones, a calumnias que nos puedan levantar. Callar como Jesús calló, la boca cerrada. Si Dios está con nosotros, todo esto es posible. Por eso sigue diciendo el profeta: el Señor me ayuda, por eso no siento los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaba defraudado. Tengo cerca a mi defensor, tengo cerca a Dios. Lo mismo vamos a experimentar cada uno de nosotros si realmente nos apoyamos en el Señor. No nos pueden doler las ofensas, las calumnias, los ultrajes, lo que digan de nosotros. Como pedernal soportaba yo las ofensas. Y el Salmo, que siempre subraya el mensaje de la primera lectura, insiste tanto en el dolor como en la confianza. Por ti he aguantado afrentas, aunque la afrenta me destroza el corazón. En mi comida me echaron hiel, lo que le sucedió a Jesús. Para mi sed me dieron vinagre. El Señor escucha a los pobres, a los tristes, y no desprecia a los cautivos. Entonces pensemos en este gran mensaje que nos regala la palabra de Dios, y mientras comenzamos la otra parte de reflexión,
vamos a escuchar unos cantos gregorianos. Y como reflexión he traído una carta pastoral del arzobispo cardenal Rubén Salazar Gómez que nos envió nuestro ministro provincial, el padre Alirio. Un bello texto que nos invita a reflexionar sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Entonces, bolígrafo y lápiz en mano, papel para los que están allí en la casa, para que tomen nota de las palabras o frases que les puedan interesar, asimismo de las citas bíblicas que nos trae esta carta pastoral. En primer lugar, hace un saludo. Me dirijo a todos ustedes con inmenso cariño. Como padre y pastor de esta porción de la Iglesia que peregrina en la ciudad, región de Bogotá. Lo hago movido por la urgencia de la situación de salud que todos conocemos, que no solo nos plantea grandes desafíos desde el punto de vista de las condiciones públicas que atravesamos, sino que para nosotros, atención, para nosotros, y usa tres adjetivos muy teológicos, para nosotros, hijos del Padre misericordioso, discípulos misioneros del Señor Jesucristo y templos del Espíritu Santo, es una vocación providencial, primera palabra para escribir allá en los papeles, una vocación providencial para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Eso que estamos viviendo nos debe llevar a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, y descubrir o recuperar valores de nuestra condición de cristianos, miembros de la Iglesia, en el contexto de la Cuaresma, preparación para la Pascua. Hoy, miércoles 25 de marzo, fiesta de la Anunciación de la Encarnación del Señor a la Virgen María. Al despuntar el día, todos los habitantes de Colombia hemos entrado en un confinamiento estricto con el fin de detener la marcha acelerada de contagios del virus COVID-19, aparecida hace pocos días y que ha adquirido ya un crecimiento exponencial. Las proyecciones son de verdad alarmantes. Pensemos en todos los números y cifras que nos da todos los días la televisión y el periódico. Ayer, más de 1.000 en un día muertos en Estados Unidos. En Italia y en España, recordemos, todos los días morían 600, 700, 800, 900.
Si no tomamos las medidas que están exigiendo las autoridades nacionales y locales, pronto estaríamos en una emergencia de incalculable dimensión que cobraría un número muy considerable de víctimas fatales, además de miles y miles de enfermos graves y de molestias inmanejables, cuyas consecuencias todavía desconocemos. Esta situación es totalmente nueva para nosotros. Es la primera vez en la historia del país que tenemos que enfrentar un confinamiento personal y colectivo que paraliza al país y que tendrá graves repercusiones en la vida de cada uno de los colombianos, en la economía personal, grupal y nacional, en la forma de vivir nuestra historia, de relacionarnos los unos con los otros, con las instituciones, con las autoridades. Nuestra vida, sin duda, cambiará. No seremos los mismos porque habremos vivido una experiencia única. Nos sentimos inquietos, inseguros, temerosos, angustiados, deprimidos, casi desesperados. Se nos habla de la precariedad de nuestro sistema de salud para enfrentar la emergencia. Se nos predicen los daños incalculables en la economía. Se nos plantean retos cuyo alcance desconocemos. Corremos a aprovisionarnos cuanto podemos para que no nos falte nada. Acaparamos. Nos encerramos dentro de nuestras necesidades con un sentir profundamente egoísta. Por el contrario, tomamos las noticias a la ligera, no nos interesan, nos hablan de algo que no nos atañe, aunque puede implicar a los demás. Así lo veíamos ayer, nos mostraba la televisión, en aquello cortejo fúnebre que en Bello, poco no de gente ahí por la calle, tomando la cosa deportivamente. Lo importante para esa gente y para otros es seguir con nuestra vida, con nuestra manera de divertirnos, de pasarla bien. No nos incumben las medidas preventivas, las ignoramos. Definitivamente no nos importa lo que está pasando. Seguimos sumergidos en nuestro mundo de las redes sociales, nuestra fantasía. Una pausa para tomarme un sorbito de agua. Sigamos escuchando con mucha atención, interiorizando esta reflexión profunda del cardenal. Nos invita ahora a una mirada de fe. Vamos a adentrarnos pues en el mundo de Dios. Lo que estamos viviendo, sin embargo, no es extraño a nuestra vida de fe. Aún más, no lo podemos vivir sin una mirada inspirada en nuestra fe.
sin una mirada en el amor misericordioso del Padre que se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo para librarnos del pecado y de la muerte y darnos su espíritu de vida y de amor. Dios se manifiesta cada día por medio de la historia. Repito, Dios se manifiesta cada día por medio de la historia, de los acontecimientos personales y de la comunidad en que vivimos. Por eso tenemos que tener el oído espabilado, el ojo abierto para descubrir a Dios en lo que vamos viviendo cada día allá en sus casas. Desde el momento mismo de la creación del universo, la historia, con sus coordenadas de tiempo y espacio, son el ámbito en el cual Dios actúa para realizar su designio de amor respecto a la humanidad. Qué regalo tan grande de Dios, comento yo, paréntesis, que nos ha hecho con este virus que nos permite descubrir a Dios en los acontecimientos, en mi vida personal. La larga historia del pueblo de Israel, desde Abraham, nuestro padre en la fe, pasando por los patriarcas, los reyes, los profetas y los sabios, que culmina en la manifestación de Dios Padre en la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo, se convirtió en la historia paradigmática, es decir, una historia que es de modelo de la actuación salvadora de Dios, a cuya luz hay que leer toda otra historia. La historia de los pueblos, pero también la historia de las familias, de cada una de nuestras familias. Abrir los ojos y descubrir esa actuación del Señor en la historia actual. Repito, abrir los ojos y descubrir esa actuación del Señor en la historia actual, en la historia personal, es poder comprender cómo toda la historia es, en el sentido más profundo, historia de salvación. Para anotar en el papel, historia de salvación. A esta lectura de fe nos invita hoy el Señor. A lo largo de la historia, la humanidad y en concreto el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar la realidad del mal en sus múltiples manifestaciones, pero al mismo tiempo experimentar la intervención salvadora de Dios. En las primeras páginas del Génesis, y tomen nota ahí en el papel, libro de Génesis, capítulo 3 al 11, primeros capítulos, aparece toda la crudeza del pecado que se hace maldición, en fratricidio, en venganza, en fragmentación, en dispersión. Pero al mismo tiempo, esas páginas nos muestran cómo Dios interviene bendiciendo y haciendo que los bendecidos, en este caso Abraham y su descendencia, se hagan bendición para todas las naciones de la tierra. Eso nos lo dice Génesis en el capítulo 12, versículos 1 al 7. Génesis 12, 1 al 7. La bendición del Señor es más fuerte que la maldición del pecado. Otra frase para anotar en el papel. La bendición del Señor es más fuerte que la maldición del pecado. Y esta bendición se hizo realidad plena en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lápiz y papel,
esta frase es de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Para nosotros los creyentes, a la luz de ese amor transformador, el mal, como expresión del pecado que engendra la muerte, no es la última palabra, porque Dios está presente, porque Dios actúa, porque Dios salva en cada una de las vicisitudes de la vida, de la humanidad y de cada una de las personas. Eso tengámoslo bien presente, que Dios actúa siempre, y allí donde hay mal está en el centro o en el núcleo el bien. No hay mal que por bien no venga. La palabra definitiva es la palabra del amor misericordioso del Señor, que libera, consuela, sana, fortalece, ilumina y guía. En el mundo encontrarán dificultades, dice Jesús, y tendrán que sufrir, pero no tengan miedo, porque yo he venido a vencer el mundo. Otra cita para anotar allá en los papeles, Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Y hacemos otra pausa para no cansarlos con tanta lectura. La humanidad, y en ella de manera especial la Iglesia, ha sabido enfrentarse a las calamidades. Estas son inherentes a la fragilidad creatural del universo, pero casi siempre también provocadas y potenciadas por el pecado humano. Las catástrofes naturales, especialmente las grandes epidemias, esta no es la primera que sucede en el mundo, ha habido otras muchas, han jalonado la historia y conocemos bien lo que significan nombres como la peste negra en el siglo XV, que murieron como 14 millones de personas, la gripa española, que se llevó como 12 millones, la gripa aviar, para mencionar solo algunos. Hoy nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19. Cada epidemia ha tenido sus características propias. La que hoy vivimos se distingue por su altísima capacidad de contagio, valiéndose de las condiciones más sencillas de la vida ordinaria. Pero tenemos la certeza de que así como hemos superado aquellas otras epidemias, podemos superar también hoy
la que nos amenaza y acorralarla, superando aquellas y acorralarla, y la Iglesia encontrará, como en cada una de las situaciones vividas en el pasado, la luz y la fuerza que necesita para poder estar presente, ayudar, consolar y fortalecer a los que sufren. En la espiritualidad bíblica, las catástrofes son voz de Dios. Otra frase para escribir en el papel. En la espiritualidad bíblica, las catástrofes son voz de Dios, que se manifiesta para que el ser humano reconozca su creaturalidad, de que somos criaturas, reconozca su fragilidad, su morbilidad y mortalidad, porque el pecado lleva al corazón humano a creerse autosuficiente, omnipotente, invencible, y caer en toda clase de injusticia y de violencia. Dios hace oír su voz para que sus criaturas enderecen el camino al reconocer sus límites, su interdependencia entre sí y su dependencia del Creador, para que descubran que las realidades de este mundo no son las definitivas, porque perecen y desaparecen de un momento a otro. Dios hace oír su voz para que la humanidad toda, y en ella cada uno de los seres humanos, por tanto cada uno de nosotros, aquí que estamos en este momento reflexionando, emprenda el camino de una profunda conversión. Otra frase, otra palabra para escribir. Profunda conversión. Conversión al Creador, conversión a los hermanos, conversión a la creación en la cual ha sido puesto como una criatura más. Dios hace oír su voz para que la humanidad revise su manera de vivir, de pensar, de actuar, revise sus valores, sus criterios, sus metas, sus realizaciones. Sin embargo, la humanidad no está dispuesta a escuchar esa voz misteriosa del Señor. Ojalá nosotros, que estamos en esta tarde reflexionando con el cardenal Rubén Salazar, nosotros escuchemos esa voz misteriosa del Señor. Las catástrofes, en nuestro caso la pandemia del COVID-19, no son por lo tanto un castigo de Dios, sino al contrario, una muestra de su cuidado por la humanidad, un signo claro de su misericordia que lo llevan a intervenir para que la humanidad abandone el camino que la lleva a la perdición y encuentre los caminos que conducen a la vida. Hoy, por lo tanto, lejos de llenarnos de miedo, de pánico, de desesperación frente a la pandemia, debemos más bien llenarnos de coraje, de clara determinación, de valentía, de todos aquellos valores que nos permitirán hacer frente continuo y acierto al desafío que se nos presenta y sacar de la situación dolorosa que vivimos las lecciones que necesitamos para que nuestro mundo sea un mundo mejor. Nosotros, los discípulos misioneros de Jesucristo, estamos invitados a la oír la voz de Dios misericordioso que nos habla, que nos amonesta, que nos invita a esta conversión total, a la que la Iglesia nos llama especialmente en este tiempo de Cuaresma como preparación para la celebración solemne de la Pascua del Señor, para que asumamos con plena conciencia y valentía
la misión que Él nos ha encomendado de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Y podamos llevar en esta situación de desconcierto generalizado consuelo y esperanza a nuestros hermanos. Entrar en nosotros mismos. Esa conversión que ha repetido insistentemente el arzobispo cardenal empieza en cada uno de nosotros, en su interior, en su corazón. El Señor ha creado a cada persona con una identidad propia, con una individualidad indestructible, con una interioridad inviolable. Por ello, cada uno debe asumir la realidad que nos plantea la pandemia y el confinamiento como un desafío personal que debe ser vivido en lo profundo de su corazón. La realidad a que me enfrento es inédita. Voy a estar confinado, privado de mi vida ordinaria de trabajo, de recreación. Estaré sin duda con algunas personas más, pero si no asumo mi realidad personal, no podré contribuir a que vivamos con los demás de manera saludable el confinamiento al que se nos llama. Especialmente los ruidos del entorno que me invaden y me impiden entrar en mi interior, en mi corazón, en lo íntimo de mi ser, allí donde se juega el sentido de mi existencia. La primera conversión que el Señor me pide es la conversión al silencio. Para escribir en el papel, conversión al silencio. Silencio exterior, pero también silencio interior. A callar poco a poco todas aquellas voces que me hablan sin cesar. La voz de las redes sociales, de los medios de comunicación, de mis pasiones, de mis deseos inalcanzados, de mis preocupaciones de diversa índole, de mis miedos, de mis angustias, en fin, de todo aquello que me viene del exterior o de mi propio corazón y que generalmente no soy capaz de analizar, de discernir allí lo bueno de lo malo, lo útil de lo nocivo, lo verdadero de lo falso.
silencio, que a medida que voy entrando en él, se va haciendo más sereno, más dulce, más transparente, y que empieza poco a poco a permitirme escuchar mi propia voz, en la cual es Dios mismo el que me habla. Entonces, un regalo de Dios que nos da con esta encierro obligatorio para encontrarnos en el silencio con nosotros mismos y con Dios. Silencio que me va purificando, limpiando, dándome la libertad que anhelo y propiciando ese encuentro con el Señor, que me ama, me cuida, me perdona, me sana, me consuela, me guía. Entonces podré volver a mirar mi vida con mis aciertos, mis logros, sus realizaciones y también con sus fracasos, sus mentiras y sus incoherencias. Podré revisar los valores que sustentan mi vida de cada día, mi vida de familia, mi vida matrimonial, mi vida profesional, mi vida de diversión y de descanso. Y así empezaré a discernir los grandes cambios que debo alcanzar a la luz de las convicciones que van naciendo en mi corazón, inspiradas por la palabra del Señor que he aprendido a escuchar con la fuerza de los sacramentos y con la inserción en la comunidad eclesial. No permitamos que el confinamiento se nos convierta en un ruido pavoroso que nos aturda más, que nos llene de confusión y de incertidumbre. Hagamos silencio, silencio interior, silencio en el que Dios habla y nos salva. La mayoría de nosotros no vive solo. Conformamos una familia que hoy, con los profundos cambios del mundo actual, ha adquirido múltiples formas. Allí estamos necesariamente relacionados, los unos junto a los otros, pero es una cercanía que tantas veces se convierte en causa de roces y enfrentamientos que desembocan, no rara vez, por desgracia, en injusticias y en violencia. Quiero invitarlos hoy a que, como fruto de este silencio interior que cada uno de nosotros ha alcanzado al entrar en sí mismo, fortalezcamos nuestras familias, fortalezcamos los vínculos que nos unen a todos los que vivimos bajo un mismo techo. Y como ya el tiempo se nos acabó, cortamos aquí esta bella carta que después continúa invitándonos a vivir como iglesia y concluyendo
el cardenal. Sabemos que todo contribuye al bien que Dios ama, todo contribuye al bien de los que Dios ama, a los que Él ha llamado según su designio de salvación, porque nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Texto tomado de la carta a los Romanos, para que anoten, capítulo 8, versículo 28. Carta a los Romanos, versículo 28. Y terminamos encomendándonos a la Santísima Virgen María, rezándole todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta reflexión con esta carta del señor cardenal arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar Gómez.